Buenos días a todos. Perdonad el retraso, pero teníamos problemas técnicos de última hora, como suele suceder, y de hecho algunas personas todavía nos estaban comentando que no funcionaba el enlace. Bueno, supongo que son problemas puntuales. En este momento hay más de 160 personas conexiones, no digo personas. Bueno, comenzamos hoy una nueva sesión formativa de estas quintas jornadas de formación. Me acompaña Rubén Entrenas, director de Domus Vi Carballo, que va unos minutos a explicarnos algo. Él empezaba hace un ratito diciendo que el tema de hoy deberíamos conocerlo todos. Bueno, seguramente es así. Yo le contestaba que también los derechos de los pacientes, todos los profesionales sanitarios deberíamos conocerlos, y a veces nos sorprenden los resultados de las encuestas, ¿no? Con lo cual, si damos por hecho que todos conocemos los derechos de usuarios de residencias, pues es estupendo, y seguramente diremos al final que no hemos aprendido nada y le agradeceremos a Rubén su presencia, ¿no? Pero seguramente viene bien recordar algunos aspectos, ¿no? Me acompaña también Mercedes Domínguez, que sabéis que es la enfermera de la unidad de coordinación del área sanitaria de La Coruña, y yo soy Fernando Lamelo, que creo que ya me conocéis la mayoría de vosotros. Bueno, como todas las sesiones, que si alguna persona es nueva, os agradecería, si queréis, que tengáis un móvil a vuestra disposición o un tablet, porque antes de empezar la disertación, la charla, la comunicación de Rubén, pues nos gustaría haceros algunas preguntas en relación a saber quién está ahí detrás de la cámara. Son totalmente anónimas, obviamente, y después ver un poco el grado de conocimiento sobre algunos aspectos que se van a tratar a lo largo de la charla. Tendremos 30 a 40 minutos aproximadamente de charla, y al final pues abriremos un chat con crítica constructiva y con preguntas las que queráis en relación al tema, que seguramente Rubén os va a comentar. Yo primero quería agradecer a Rubén su presencia, su disposición aquí. Rubén lo conocí allá en febrero, marzo del 2020. Él en aquel momento ostentaba y profesionalmente es trabajador social. Y lo conocí en un brote masivo, cepa británica, en Domus Vi Carballo. En aquel momento, como toda la residencia de Carballo, hicieron un esfuerzo enorme, que seguramente pues nunca le hemos dado el aplauso debido. Desde aquí también va un homenaje para todos los profesionales que vivieron aquel brote en Carballo, así como a todos los demás. Todos lo habéis pasado mal, y desde aquí también un agradecimiento a todos. En estos momentos, y desde hace un año, más o menos, ostenta el cargo de director de la residencia. Obviamente más complicaciones, seguramente, pero tenemos la suerte de tenerlo en ese puesto, y Carballo también tiene esa suerte. Entonces os decía que si tenéis ya el móvil a vuestra disposición, voy a compartir la pantalla para que a través de un QR o a través de un código podáis irnos contestando a las preguntas que os vamos a hacer. Vamos allá, a ver si funciona. Compartimos. Ahí lo estáis viendo. Vamos a... Lo tenéis ahí en grande. Lo tenéis ahí en grande a través de ese código o de esa dirección en el navegador. Introducís ese código. A partir de ahí os va a permitir ya responder a las preguntas que vamos a hacer a continuación. Damos unos segundos por si alguien es la primera vez que se conecta, para que sepáis es relativamente fácil, y en el mundo digital en que estamos ahora, pues seguro que todos ya estáis más que acostumbrados, y el más analfabeto soy yo digitalmente, ¿no? Pues vamos un poco allá. Os voy a ir pasando las preguntas y vosotros me vais diciendo. Nos gustaría saber cuál es vuestra profesión, para ver quién está conectado detrás de la web. Esta ya es una pregunta clásica, siempre la hacemos, pero nos sirve para ir un poco enfocando siguientes presentaciones o siguientes temas a desarrollar. Siempre los médicos somos los menos, hay pocos en las residencias, enfermería hay un poquito más, y sobre todo pues gerocultores, directores y otras, pues es un volumen más grande. Todos sabéis que estas presentaciones se graban y en unos días pues la podréis ver en la web. Seguimos, podéis seguir contestando. Necesitamos saber dónde desarrolláis vuestra actividad asistencial. Para nosotros esto también es interesante. No solo se conecta gente de residencias, de otros ámbitos, del hospital. En algún momento conseguiremos que sea también atención primaria, pero por ahora vemos que no hay nadie de atención primaria.
y la mayor parte obviamente va dirigido a estas charlas formativas, unas con más orientación, otras con menos, a los profesionales de residencias. Seguimos. Una pregunta que nos hace Rubén y que os hace a todos vosotros es: ¿puede un usuario negarse a estar en las zonas comunes y pasar la mayor parte del tiempo en su habitación solo? Pues las respuestas las tenéis ahí a vuestra disposición. Yo no me fiaría de lo que ponga siempre uno, que a veces nos lleva al pozo, ¿no? De hecho, bueno, ya veis que hay 2 personas o 3 que disienten. Y bueno, a lo largo del debate supongo que va a salir la respuesta adecuada, que no siempre es blanco ni negro, pero bueno, tenemos que conocer un poco dónde nos movemos. Mayoritariamente todos respetáis ese derecho de intimidad, libre elección y autonomía, pero también hay opciones en las otras. Y supongo que a lo largo de la charla lo aclararemos si es que se puede aclarar alguna de ellas. Eso lo tiene que saber Rubén, que es el experto. Seguimos. No llamar a la puerta antes de entrar a una habitación supone un incumplimiento de los derechos fundamentales. Esta es fácil, es binaria. Y como tal, pues todos llamamos a las puertas. Eso es fantástico. Me alegro mucho. Todos decimos buenos días al entrar o buenas tardes y todos llamamos. Rubén, cerramos la clase. Ya está. Bueno, y está solucionado. Me alegro de que todos lo hagamos. Yo a veces me olvido. Ya levanto la mano el primero culpable, pero es bueno saber que es necesario hacerlo. Seguimos. ¿Actualmente existen residentes incapacitados? El dibujo gráfico es de Mercedes. ¿Cómo? Y ahí pues está difícil la cosa. Rubén, ahí tenemos un 50-50. 50%. No sé lo que dice la ley, no sé cuál es la situación, si pueden coexistir las dos. Lo veremos, lo veremos. Lo veremos, pero sabéis, la mayoría de vosotros, para los que no son de residencias, que ha cambiado ciertas normativas y esas nos las van a aclarar un poquito más tarde. Rubén. No sé si más. Final. Venga, creo que nos queda una. No hay más. Me dice Mercedes que no hay más. Vamos a detener aquí. Vale. Gracias por la participación. Para nosotros es enriquecedor tener esto y ya vamos un poco a compartir la presentación de... Es que compartir el botón. Esto cerro. Dale a detener ahí arriba. Tenemos esta. Y ahora vamos a compartir ya la presentación de Rubén y repito, hacia el final de la ponencia, pues podemos hacer preguntas, podéis irlas haciendo a lo largo del chat, si las sabemos las respondemos y si no nos comprometemos a buscar la respuesta en otro momento. Vamos allá, Rubén, presentación desde el principio. A ver si te va con ratón, si no iría con esta flecha, como tú quieras. Buenos días, aunque ya me han presentado, me voy a volver a presentar. Soy Rubén Entrenas Delgado, soy actualmente el director de Domus Vin Carballo. Y nada, antes de empezar, quería dar las gracias tanto a Fernando como a Mercedes y a Rosy, allí donde esté, por haber contado conmigo. Para mí es un placer venir a colaborar y a dar esta charla. Por algún lado ponía formación, para mí es más una charla entre compañeros y de profesión, colegas, porque el derecho de respetar los derechos fundamentales de los usuarios de residencias es un deber de todos. Vale. Entonces, durante este rato me gustaría hablar de unas cosas que para mí son importantes. Y son conocer los derechos básicos de los residentes. Pongo básicos porque esos sí hay muchísimos, ¿vale? Pero para mí estos son los importantes. A continuación pone derechos fundamentales que entran y los que no en conflicto con el deber del cuidado, porque nosotros, aunque pensemos que lo tenemos claro, a la hora de nuestro día a día, de hacer 1000 cosas a la vez, hay derechos que nos olvidamos, ¿vale? Y luego, por último, los cambios legislativos que he querido poner: adiós a la tutela y a la capacitación legal. Había una de las preguntas, luego lo veremos,
en el que pone que actualmente sí que existen residentes incapacitados, pero desde que entró la ley el año pasado, la incapacitación legal no se utiliza. Vale, luego lo vemos, pero es importante saberlo. Dejo claro que yo no soy abogado ni, ni entiendo de leyes, pero esto sí que es algo que necesitamos saber todos porque influyen los derechos de los residentes o de los usuarios de la residencia. Vale. Tengo aquí apuntado. No es algo nuevo que nosotros debamos de saber los derechos básicos. Vale, ahí los tenéis. En este caso yo he puesto intimidad, dignidad, independencia, libertad de elección y el conocimiento de sus derechos, porque hay veces, ahora os voy a poner ejemplos que se nos olvida. Vale, leo lo que pone abajo por si no se lee muy bien. Adoptar estos derechos como principio rector de la atención residencial no significa que se deban desatender los otros intereses que convergen en la residencia, lo de la propia institución, la dirección, trabajadores o familiares. Significa que bajo ninguna circunstancia debe perderse de vista la situación de especial vulnerabilidad de quienes residen allí, y que en todas las decisiones que se adopten, sean de carácter general o particular, debe tenerse presente su condición de personas y la necesidad de garantizar que puedan seguir siendo ellas mismas y eligiendo en la medida de lo posible el estilo de vida que desean llevar. Vale, me gustaría que quedase claro que el respeto de los derechos debe ser una condición necesaria de una atención residencial de calidad. Vale, es muy importante que no olvidemos, que cuando un residente o un usuario entra en una residencia, sigue teniendo los mismos derechos que hace 5 minutos que estaba fuera. Vale, no es pasar la puerta y perder los derechos o que sus derechos cambien, siguen siendo los mismos. Vale, nosotros somos los que tenemos que hacer que esos derechos, dentro de todas las posibilidades que tengamos, se adecúen a la organización de la residencia o de nuestro día a día. Vale, pongo un ejemplo que yo creo que este tema con ejemplos es mejor desarrollarlo. Cuando nosotros, o yo, por ejemplo, voy a un banco o a un hospital y no sé muy bien, nunca he ido y es la primera vez que voy, a lo mejor en recepción me dan una indicación. Voy a planta y me dan otra. Y al final la sensación que yo tengo es, me están mareando, no sé qué estoy haciendo, no sé lo que tengo que hacer ni dónde tengo que ir. Pues cuando un residente ingresa en una residencia, es lo mismo. En el primer momento en el que un residente entra por la puerta, hay muchas circunstancias de que estén allí. Uno, por decisión propia, que el señor o la señora haya decidido que ya no puede vivir solo y decide de manera privada, si no han gestionado los recursos, ingresar en una residencia, o porque la familia le lleva. Muchas veces las familias, que yo siempre cuando hablo con ellas se lo repito, no les dicen toda la verdad. Hay muchos residentes que creen que están en una residencia unos meses hasta que se recuperen, hasta que se pongan buenos y se van a marchar. Entonces, ellos están con la sensación todo el rato de que van a marchar, que ellos bajan a fisio, hacen gimnasia, les dan 2 pastillas para que no les suba el colesterol y marchan a casa. Entonces, a los residentes o los usuarios de residencia hay que explicarles las cosas. Vale, cuando un residente ingresa y entra en recepción, por ejemplo, en mi centro, lo primero que te encuentras es recepción, te saludan, pero está recogiendo una llamada, pero viene una enfermera y te hace unas preguntas y viene la trabajadora social y te dicen que si sabes restar, que restes de 100, de -3, de 3 en 3 hasta llegar a 50, que te pregunten en dónde vives, qué fecha soy, entonces, claro, un residente a lo mejor desde la primera vez ya dice, madre mía, ¿dónde estoy? ¿Por qué me están haciendo estas preguntas? Vale, eso hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo, pero tenemos que encontrar la manera de que el residente a los primeros 5 minutos ya esté, ¿cómo explicarlo? Ya esté cómodo en la residencia, ¿vale? Esto de que ellos piensen que es su casa, pues si desde el principio empezamos mal,
va a tardar mucho tiempo en pensar que eso es su casa. Vale. Un residente, para mí, lo primero que tiene que hacer es estar en una sala y que vaya la trabajadora social o el trabajador social, el director, quien sea, para explicarle, darle la bienvenida. Hola, Juan, yo soy Rubén, soy el director. Ahora van a venir unas compañeras a hacerte unas preguntas. Pues estas preguntas te las hacemos para conocerte mejor, para saber qué actividades te gustan y poderte involucrar en la lectura del periódico, en los dibujos, en lo que sea. Hacerlo como un poquito más ameno para que el señor no esté perdido, porque al final hay muchos residentes que yo mismo al cabo del día no me da tiempo a saludarles hasta las 5 de la tarde y cuando les digo, ¿qué tal se encuentra? Pues no lo sé, porque me ha venido fulanita a decirme que si como turmis, que si como papilla, que si no sé, y a mí el pescado no me gusta. Y al final el señor está perdido, ¿vale? Entonces, dentro de nuestras posibilidades, y lo digo sabiendo que el día a día nos come a todos y no nos da tiempo a pararnos, pero no debemos olvidar que estamos tratando con personas, ¿vale? Igual que a mí me gustaría que lo hicieran a mí, que lo hiciesen conmigo, pido, por favor, que entre todos colaboremos para hacerlo con ellos, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo uno por uno todos estos derechos básicos, los 5, ¿vale? Últimamente sí que se está empezando a calar la necesidad de introducir estos procesos de mejoras continuas en los centros, ¿vale? Pero, en mi opinión, ahora está mucho en papel, pero en la práctica nos cuesta un poquito más, ¿vale? Entonces, dentro de lo que yo pueda ayudar, vamos a poner una serie de ejemplos que a lo mejor hay gente que dirá, pues esto en mi residencia lo hago. Hay gente que a lo mejor, pues a mí se me olvidaba y vamos a incidir en ello. Vale. La intimidad. La intimidad lo entendemos como derecho a las personas a estar solas si ese es su deseo, a no ser molestadas y a no sufrir continuas intromisiones en sus asuntos personales. Había una pregunta al principio en el que decía que si nosotros deberíamos de obligar a un residente o dejar que esté solo en la habitación. Pensad en que a vosotros os digan lo que tenéis que hacer, cuándo lo tenéis que hacer, cuándo comer, cuándo podéis ir al baño, cuándo podéis encender la luz o cuándo podéis encender una televisión. Vale, pues esto es igual. Si nosotros queremos crear un hogar para estas personas, por ejemplo, deberíamos de tener espacios propios, que los residentes tengan espacios propios. Un espacio propio de un residente es su habitación. Vale. Creo que no es mucho si ellos te piden traer unos cuadros y traer un mueble, pues es que a lo mejor yo tenía una butaca que me recuerda mucho a mi mujer fallecida, no sé, un ejemplo. ¿La podría traer? Pues dentro de las posibilidades, claro, esto era a lo que me refería antes, de que hay algunos que convergen con el cuidado, ¿vale? Hay veces que pues, las habitaciones son muy pequeñitas, no hay tantas habitaciones individuales como deberíamos y a lo mejor un mueble grande pues no lo puede traer, pero oye, pues no puedes traer la cómoda, pero a lo mejor unos cuadros, unas fotos o que puedan personalizar esa habitación, ¿vale? Para que les recuerde un poco más a su casa. Y el siguiente es la privacidad. Vale. Esto lo digo porque a mí me pasa, ¿vale? Lo de llamar a la puerta. Yo muchas veces, como voy a tiro fijo, no, doy por hecho que como es su casa y la mía también, aunque yo soy el invitado en su casa, se me olvida de llamar, pero es muy importante. Porque aunque un señor esté encamado, aunque un señor tenga una demencia que nosotros pensemos que no se está dando cuenta, ¿quién sabe si se está dando cuenta o no? Entonces, tienen los mismos derechos una persona que esté conectada al mundo o no, o desconectada, ¿vale? Entonces, lo deberíamos de hacer con todo el mundo. Igual que cuando llevamos a alguien al baño, una gerocultora lleva al baño a un residente, se deben de cerrar las puertas, ¿vale?
ningún otro residente o ninguna familia o ningún otro trabajador debería de ver si se le está cambiando el pañal, si se le está lavando la boca o se le está peinando, ¿vale? Tienen que tener una intimidad. Y se me olvidaba ahora. Nada, esto. En cuanto a la intimidad, lo dejamos así. Luego sí que me gustaría, porque a mí también me va a ayudar, que pudierais poner ejemplos que yo no estoy poniendo aquí, para que otras personas a lo mejor lo leen y dicen, pues sí, mira, este también es en cuanto a la intimidad o demás. Vale, vamos a pasar a dignidad. Vale. Se habla muy poco o no se habla de cuando una persona entra a una residencia, el distanciamiento que a él le supone o a esa persona le supone en cuanto a la desconexión con la realidad que él estaba viviendo antes. Vale, él va a perder, va a tener un distanciamiento con los amigos, a lo mejor que tenía. Pues yo antes iba al bar de Carballo, pero ahora estoy aquí en la residencia y pierde ese contacto, ¿vale? A lo mejor no quería que sus amigos se enterasen que entra en una residencia, entonces al final lo tenemos que valorar también, ¿vale? Ahí pone reconocimiento del valor intrínseco de las personas, independientemente de cuáles sean sus circunstancias, respetando su individualidad y sus necesidades personales y mostrando en todo momento un trato respetuoso. Lo del trato respetuoso, el respeto y la tolerancia, entiendo que esto todo el mundo lo hace, ¿vale? Pero hay veces que tú en tu día a día, imagínate que en mi caso entras a la planta de psicogeriatría y hay 3 personas gritando, 2 luchando con una ventana, unas cortinas, uno no quiere tomar la medicación y hay veces que sin querer, a lo mejor la trabajadora le sale y le dice, tome la medicación y se la tiene que tomar porque se la tiene que tomar. Bueno, a ver, hay maneras y maneras. A lo mejor en ese momento esa trabajadora que es incapaz de darle la medicación, sabemos que se la tiene que tomar, tiene que llamar a otra compañera. Mira, soy incapaz de que tome la medicación. Hay muchas veces que pues hay residentes que por su educación, que por lo que sea, yo en este caso, personalmente, hay un residente que se comporta mal con las mujeres, pues por lo que sea. Y a lo mejor una auxiliar o una enfermera le está diciendo lo mismo que le digo yo, con ellas no toma la medicación y yo voy y le digo, fulanito, venga, vamos a tomar la medicación, luego vamos a la cama y tal, y se la toma sin ningún problema. Vale, entonces, antes de perder el respeto o de que no vayamos a hablar bien a la persona, hay que buscar otras opciones. No pasa nada por echar un paso atrás y decir, soy incapaz, vale, entonces pido ayuda. El residente se lo merece, porque no debemos olvidar que todo usuario de una residencia está ahí por algo, ¿vale? Si no le pasase nada, estaría en su casa. Entonces, hay que tratar a todos los residentes con respeto y tolerancia, pero hay que mostrar particularmente hay que ser más comprensivos con las personas que tienen demencia, ¿vale? Porque igual tú dices, es que fulanito me pegó, fulanito no te querría pegar, pero está enfermo, ¿vale? Y otra cosa es la decoración, que sea agradable y acogedora para ellos, ¿vale? Para lo que estaba diciendo antes, también para que ellos se sientan cómodos, que se sientan en casa, ¿vale? Una habitación con una cama todo blanco y sin decoración, yo tampoco querría entrar, ¿vale? Entonces, son pequeñas cosas que a lo mejor tú dices, ¿y un cuadro le va a ayudar? Pues quién sabe, igual sí. Igual sabemos que al señor le gustaba el mar y un cuadro en el que aparezca el mar le relaja. Vale. Vamos. Vale, la independencia. La independencia, posibilidad de actuar o de pensar de forma independiente, incluida la disposición a asumir ciertos niveles de riesgo calculado. Vale. Esto es un tema delicado en cuanto a porque hay veces
que nosotros, por querer ayudar, cortamos un poco la independencia del residente. Pasamos a tener sobreprotección. Por ejemplo, con el tema de las caídas, es que va a caer, entonces hay que sujetarle a la silla. Vale. Y tú entras a la residencia y el residente está así todo el día. Vale. El residente se quiere levantar. Entonces, la sujeción tendría que ser una de los últimos recursos que nosotros deberíamos de tomar para un residente. Si un residente se levanta o está luchando con una sujeción, es que se quiere levantar. Entonces, nosotros tendremos que prestar atención a cuando se levante ese señor. Vale. Conservar la autonomía. Hay gente con demencia que ya damos por hecho que le tenemos que dar de comer. Vale, que tenga una demencia no significa que no pueda comer o que no se pueda lavar solo la cabeza. Aunque esté el auxiliar ahí supervisando, que lo haga bien. Pero a lo mejor, muchas veces, por las prisas o por lo que sea, ya dicen, venga, ya te lo hago yo. Pues tendríamos que parar y decir, fulanito, ¿me ayudas a lavarte el pelo? Y a lo mejor, pues el señor, aunque no se lo esté lavando bien, pero le estamos dando cierta independencia, ¿vale? Y autonomía, igual para comer, ¿vale? Entonces, hay que tener esas pequeñas posibilidades para ayudarles. Que aunque la gente piense, pero es que eso es una tontería. Pero de ser un poco independiente al no ser nada, porque si a nosotros ya memorizamos o interiorizamos que un residente ya no puede comer solo y no le dejamos que pueda comer solo, aunque tarde 2 horas en comer, ya no lo va a hacer nunca, porque ya todo el rato que esté en la residencia, todo el tiempo que esté en la residencia, ya las auxiliares le van a dar de comer. Vale, vamos a intentar que coma solo y vemos, y si el señor en vez de estar 1 hora para comer o media hora para comer, está 1 hora y media, pues no pasa nada. El salón no se va a mover, vale, pero tiene que comer. Y con el tema de la prevención de caídas, igual. Vale, hay muchas veces que el residente ingresa en la residencia y es que la hija, es que mi padre caía muchas veces en casa, hay que ponerle barandillas. Bueno, es que igual en casa era una cosa y en la residencia es otra. Vale, hay que tener cuidado. Y hay veces que se pone una sujeción, por el bien del residente, obviamente, pero pasa el tiempo, pasan los meses, se revisan cada 3, cada 6 meses, pero siguen teniendo esa sujeción. No se hace nada por ellos. Vale, entonces tenemos que parar y ver, asumir, igual tendremos que asumir un pequeño porcentaje de una caída, a lo mejor es un culetazo y no le pasa nada. Vale, pues ayer estábamos hablando de poner un puff en el suelo. No pasa nada, el residente se sienta ahí y no va a poder echarse para adelante para caerse, ¿vale? Y no está sujeto en ningún momento del día. Vale. El siguiente, si no recuerdo mal, es libertad de elección. Posibilidad de elegir libremente entre diversas opciones. El día a día de un residente o de un usuario en una residencia es muy monótono, ¿vale? Todos los días hacen lo mismo. Entonces, hay que estimular las actividades en el exterior. Vale, pues un ejemplo, crear una huerta en el jardín. Los que tengan jardín o los que no, pues pueden ir a paseo a tomar un café al bar de enfrente. El residente ya se levanta sabiendo que cuando termine de desayunar o cuando empiecen las tareas, él va a ir al huerto a mirar las plantas o a regar. Vale, que no le digamos, ahora te tienes que sentar aquí, ahora tienes que estar mirando una televisión y que te vamos a poner el canal que cuadre, ¿vale? Y ahí te vas a tirar 2 horas o 3 horas hasta la hora de comer, ¿vale? Nadie le pregunta a Menganito, ¿quieres hacer algo? ¿Quieres que te saque al jardín? Vale, entonces, igual, por los recursos que tenemos, no lo podemos hacer con los 150 residentes, ¿vale? Pero hay gente que a lo mejor ya te demanda, hay residentes que dicen, jope, y no puedo elegir el menú. Vale, valoramos la posibilidad de darle un menú alternativo, un menú A y un menú B. Vale, ¿cuál prefieres? Pues yo prefiero el A. Pues sacamos el A, pero siempre a la hora del menú es, hoy se come esto. Y si no te gusta, vemos, pues es que a mí no me gusta, yo qué sé, el pescado. Pues es que hoy hay pescado, te lo tienes que tomar. Y si no, pues
Te hago una tortilla así deprisa y corriendo. Y si no le gusta tampoco la tortilla, vale, entonces, esto es siempre dentro de las posibilidades que tengamos. Lo he dicho desde el principio, en el día a día no vamos a poder hacer todo esto. Esto es como una utopía que seríamos todos felices, pero poquito a poco deberíamos de ir por este camino. Vale. Igual que lo de introducir cierta flexibilidad en los horarios. Muchas veces tú le dices, se come a la 1 y todos los residentes tienen que estar ahí a la 1. Pero es que yo en mi casa estaba acostumbrado a comer a las 2. Pues aquí se come a la 1. Bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da que coma a la 1 que coma a las 2? Vale, no nos supone nada, la comida ya va a estar hecha. Vale, pues igual habrá que mirar y hacer varios horarios de comedor, pues los que quieran de 1 a 2 y los otros de 2 a 3. No lo sé, es un ejemplo que cada uno lo tome como quiera. Vale, y por último, en este apartado, es conocimiento y defensa de sus derechos. Vale, ahí pone conservación de todos los derechos inherentes a la condición de persona y de ciudadano y oportunidad de ejercerlo. Vale, respetar las decisiones. Muchas veces, eso también me sirve para la libertad de elección. Hay residentes que tienen dinero, ¿vale? Si un residente es independiente para gestionar su dinero, nosotros no somos nadie para decirle en qué tiene que gastar su dinero. ¿Vale? Si el residente quiere ir al centro de Carballo y comprarse una radio, yo no puedo coger esa radio y decirle, no, te la guardo para cuando la necesites. Pues si ese residente quiere escuchar la radio en su habitación, si no molesta a ningún otro residente y está cumpliendo la normativa que tiene el centro, no pasa nada porque tenga esa radio. Vale, o le gusta ir todos los días a tomar café al bar de enfrente. ¿Por qué no lo puede hacer? Vale, nosotros, en este caso, les damos una tarjetita del centro de Domus Bicarballo por si se pierden o se desorientan o lo que sea, pero ya de primeras muchas veces te dicen, ¿puedo salir? Y ya le dices, ay, tengo que preguntar a tu familia. ¿Pero por qué? Sí, ¿por qué no puede salir ahí enfrente? No le va a pasar nada. Nos adelantamos a las cosas que pasen. Cuando pase, cuando haya casos de desorientación que no sepan volver a la residencia, valoramos. Vale, pero tiene que pasar las cosas. No nos podemos adelantar a que pase porque a lo mejor nunca pasa. Vale, respetar las decisiones. Muchas veces un residente te dice, yo es que quiero estar solo. Yo os agradezco que me digáis que si puedo hacer fisioterapeuta, que si puedo ir a pintar, que si puedo ir a leer, pero es que yo quiero estar solo en mi habitación viendo la televisión. No, pero es que tienes que bajar, tienes que hacer estas actividades. No. Nosotros ofertamos actividades, ofertamos servicios y luego cada uno decide lo que quiere hacer y lo que no. Vale, tú a un residente no le puedes coger y obligar a hacer gimnasia, porque si no lo ha hecho en su vida, no va a entrar a una residencia y la va a hacer. Vale, a mí, yo en mi caso, no he hecho gimnasia nunca, me encanta el chocolate. Yo voy a una residencia y me dicen, no puedes comer chocolate y tienes que bajar de 11 a 12 todos los días a gimnasia. Entonces, pues cojo un tenedor y te lo tiro, porque me voy a enfadar, porque no estás respetando mi decisión. Vale. Vale, ahora puse esta diapositiva que para mí es importante. Vale, voy a esperar a que acabe porque os lo quiero explicar bien. Todo esto que os he explicado es llevarlo a cabo es complicado. Vale, entonces, esta diapositiva es un tablero de ajedrez. Vale, yo no sé jugar al ajedrez, ¿vale? Pero sé que es un trabajo en equipo, ¿vale? Todas las fichas valen. Entonces, si tú haces un movimiento, puedes perjudicar a otra ficha, ¿vale? Entonces, en la residencia es igual. Las estrategias que se lleven al cabo de cada centro, cada residencia es un mundo. Entonces, hay que tener muy en cuenta a los residentes y a sus familias. Estas estrategias son muy fáciles. Hay que ser organizados. Hay que tener comunicación. No ocultamos nada, ¿vale? Entonces,
hay que ser transparente. No hay que ocultar. Ay, no quiero que se enteren, no pasa nada. Vale, tanto los residentes como las familias tienen que estar informados de lo que pasa a las 24 horas. Hay que ser flexibles, como he dicho antes, y hay que colaborar. Todo esto hace que nosotros poquito a poco podamos adecuar estos o respetar más los derechos de los residentes. Vale, en mi caso, en lo que yo he vivido, cuanto más sincero eres con las familias o con los residentes, más comprensivos son ellos. Vale, no pasa nada. Nosotros hacemos cosas mal, hay cosas que salen mal, se rompe una furgoneta, no te puedo llevar a la consulta. Es que se me ha roto la furgoneta. Es que, ¿qué hacemos? Vale, pues llamas a la familia, mira, tú les puedes asumir, no ponemos un taxi, lo que haga falta, pero hay que ser transparentes. Vale, no pasa nada. Pues se me ha quemado en cocina, se quemaron las patatas, pues ponía que íbamos a comer huevos fritos con patatas, pero al final he tenido que comprar 5 pizzas. Vale, no pasa nada. Los residentes tienen que entender lo que pasa en la residencia. Porque es que si no, no lo van a entender. Porque si tú, en vez de los huevos o las lentejas, se quemaron las lentejas y está la gente esperando las lentejas y de repente salen unos huevos con patatas, van a decir, pero no había lentejas. Es que a mí me encantan las lentejas. ¿Y por qué no me das lentejas? Es que no sé qué, no es cuánto. Si la jefa de cocina, el coordinador, un auxiliar le explica, chicos, se ha quemado las lentejas, hoy no va a haber lentejas, te adelantas a lo que pueda pasar, ¿vale? Y no pasa nada. Es un ejemplo tonto, pero que el día a día te ayuda muchísimo. Vale. Vale. Los cambios legislativos. Esto sí que lo quiero leer porque no me quiero equivocar. Vale. Como he dicho al principio, adiós a la tutela y a la incapacitación legal. Vale. Desde el 2021, la tutela y la incapacitación judicial han dejado paso a la figura de la curatela. En septiembre del 2021 se implementó en España una nueva ley que ha cambiado el paradigma respecto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Vale, es importante conocer la situación actual respecto a la antigua figura de la capacitación legal. No existen personas incapaces. Necesitan personas que necesitan apoyo. Existen personas que necesitan apoyo. Pero yo incapaz no soy. Necesito apoyo para una toma de decisión. Vale. Entonces, hay unas medidas preventivas, porque hay veces que de repente pues, te aparece una enfermedad y no te da tiempo a gestionar todo esto. Entonces, hay unas medidas preventivas ante la pérdida de capacidad, ¿vale? O de toma de decisiones. Una de ellas es el documento de voluntades anticipadas, ¿vale? Es un documento que es muy importante. Muy poca gente lo conoce. Ahora sí que es verdad que se está dando más importancia. Nosotros en Carballo sí que hemos recibido la formación. Hay residentes que ya lo han hecho. Vale, si un residente que ahora mismo está bien ya se adelanta en caso de que a mí me pase algo, quiero que se decida esto conmigo, no quiero recibir ventilación, no sé cómo se dice, pero ayudas externas o lo que sea, pues ya lo deja hecho. Entonces, cuando llegue a ese punto, ya se sabe lo que se tiene que respetar. Vale, se pueden hacer unos poderes notariales. Vale, yo estando bien, hago unos poderes notariales para que fulanito, en caso de que a mí me pase algo, pues lo lleve, pero lo decido yo. Vale, hay muchas familias que te dicen, ay, no, es que yo soy el tutor de mi madre y va a hacer esto. Bueno, a ver, no es así, ¿vale? Y lo último es la autocuratela. Muchas veces yo puedo ir y decir qué es lo que se está haciendo con la curatela. Yo tengo 3 hijos y entonces digo, pues para el tema médico yo quiero que lo lleve Juan. Para el tema social, fulanito. Y si hay que vender mi casa, pues que lo decida María. Vale, pero ya no es una persona que decide todo. Directamente, un juzgado, un juez te dice que para un momento exacto, imaginaos que mi madre está que no es capaz, que ha tenido un ictus o lo que sea y no está ahora mismo para tomar una decisión y hay que vender la casa. Pues a lo mejor no, el juez me dice a mí que soy curador de mi madre para vender la casa. Una vez que se venda la casa, ese poder se acaba.
¿vale? Y si mi madre en otra ocasión necesita otro tipo de ayuda, pues después valora si vuelvo a ser yo o mi hermano o lo que haga falta, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos viendo que el residente está perdiendo autonomía, está perdiendo capacidad, nos tenemos que adelantar, notificárselo al fiscal, hablarlo con la familia, verlo, ¿vale? Porque el día de mañana nos pasa y dices, ay, ¿y qué querría mi madre hacer? Vale, y a lo mejor te estás asumiendo un cargo que tu madre no quería hacer eso. Vale, no, mi madre que esté ventilada hasta que pase. Y a lo mejor la señora no quería vivir cuando sí se lo hubiese preguntado en ese momento. Vale, entonces es importante tenerlo en cuenta. Vale, y respetar la decisión de un residente. Ahí sí, es que yo, pues, si me pasa algo, me quiero morir. Y a lo mejor tú, lo mismo por autoprotección, pero ¿cómo vas a hacer eso? Si no, yo quiero morir, pues ya está, no pasa nada, cada uno decide en su vida. Vale, y ya no tengo nada más. Daros las gracias. No sé si fui pesado. No, gracias Rubén. Esto ha sido pesado. Yo creo que en el tiempo que tenías, vamos a detenernos. Ya dejé de compartirlo. Bueno, ya nos estáis viendo otra vez en grande. Yo creo que con el tiempo que has tenido, pues has explicado cosas que, como al principio decíamos, dábamos por hecho. Seguramente no las ponemos en práctica todos los días y seguramente algunas de ellas es necesario mejorarlas, más allá de los cambios legales que nos obligue la curatela, que todavía hay que entender un poco eso. Yo todavía no lo entiendo muy bien. No digo que lo anterior, la incapacidad, fuera más fácil, fuera lo adecuado, pero esto puede ser un poco una complicación distinta, ¿no? Bueno, que habrá que ir viendo. Pero más allá de los derechos, intimidad, dignidad, de todo lo que has dicho, derecho a elegir, yo creo que es interesante y obliga a reflexionar. Y más allá de que en el día a día, pues a veces la premura de tiempo, la falta de personal, hace que nos podamos saltar. Pero eso no debiera ser la norma. La norma es el respeto a esos derechos y eventualmente, pues puede o puntualmente, puede suceder que tengamos que hacer las cosas un poco peor como lo hacemos todos. Nuestra profesionalidad es diaria, pero puede haber días que no lo hagamos igual de bien que la norma, ¿no? Pero tenemos que reflexionar en eso. Yo creo que las residencias lo hacéis en general muy bien, pero también, una vez dicho eso, yo creo que también tenemos mucho camino de mejora. Si no, sería muy fácil decir que somos fantásticos, claro, estupendos, y no avanzaríamos nunca. La crítica constructiva tiene que empezar por uno mismo y después también por el sistema, ¿no? No sé si hay alguna pregunta que le queráis hacer, Rubén, sobre el tema de hoy. Nos preguntáis algunas cosas que ya están contestadas en el chat. No se escucha, espero que se escuchó. Alguien preguntaba dónde se puede ver esto. En unos días se sube y tenéis ahí la dirección de la web nuestra. Y creo, terapeuta ocupacional, buenas tardes. Podéis poner por el chat la dirección. Vamos a ver si estoy empezando por el final. Creo que no tenemos preguntas, Rubén. Bueno, Rubén se pone contento. Sí. No sé, Mercedes, ¿quieres hacerle alguna pregunta? Posiblemente el que no haya preguntas puede tener varias conclusiones. Una es que o no se atreven, o dos es que lo hacemos ya bien, tenemos claros los derechos de los usuarios y de los pacientes. En el hospital a veces hay colgado en las paredes de los pasillos decálogo de pacientes. Yo creo que son los cuadros que menos nos paramos a ver los profesionales. No sé si los usuarios o los pacientes lo ven mucho, ¿no? Damos por hecho que es un decálogo, que está ahí escrito, pero yo creo que debiéramos recordarnos más de una vez más allá del buen trato, la dignidad y todo esto, que es importante conocerlo, ¿no? Bueno, ya sin más... Mercedes, quiere una pregunta. Parece a veces complicado gestionar o tema cas familias, porque ti a veces tes claro que tes que respetar o dereito de autonomía, de liberdade, que o paciente decida, pero que faz cando a familia é a que quere negar eses dereitos, é a que che di, non o deixes salir, non, tens que duchar ás 8 da mañá. Como se gestiona eso ca propia familia? Pues mira, igual que yo no puedo decidir, tú tampoco. Hay que preguntarle al Señor. Me refiero, la hija, por mucha hija que sea, si el Señor te está diciendo
yo hoy no me quiero duchar, pues porque yo por educación, imagínate, me duchaba una vez a la semana, ¿vale? Una cosa es que yo te aseo, ¿vale? Para ir limpio. Pero no, es que muchas veces nos pasa. Mi padre tiene que hacer gimnasia, porque viene aquí, porque tiene que hacer gimnasia, porque no sé qué, no sé cuánto. Y el padre, tú pierdes el tiempo en obligarle a bajar y el señor está así. Es que yo no quiero hacer gimnasia. Es que no, ¿qué hago aquí? Es que, entonces, a las familias no pasa nada. A la hija, ven un día conmigo, vente conmigo desde el aseo hasta que vaya a comer, imagínate, y lo ves. Y ve si eres capaz de obligarle tú a tu padre a que lo haga. Vale, entonces, muchas veces es como con los niños. Hay que asumir que si por mucho que tú quieras, a lo mejor el niño no quiere, pues el señor mayor igual. Es que no lo quiero, es que tienes que comer pescado. Pero si no me gusta el pescado, ¿qué hacemos? Pues esto es igual. Entonces, con las familias, pues te reúnes, dialogas, lo intentas. Sí, no pasa nada. A lo mejor es beneficioso que el señor haga en bici, pedaleta. Pero es que si no quieres, ¿qué vas con el señor levantándole las piernas? Y no, lo intentas, hay que intentarlo. Pero se le llama a la hija, mira, ha sido incapaz. Mañana lo intento, pasado lo intento. Pero si es que el señor, que cognitivamente está bien, te está diciendo, no lo intentes, porque ya no voy a bajar más. No pasa nada. Si quiere, lo hará. ¿Sabe? Le tienes que decir, pues en mi caso, fisioterapeuta está abajo, en la -1. Te enseñamos a ir. Cuando quieras, serás bien recibido. Y se lo explicas a la familia. Pocas familias, si lo intentas, te van a decir, no, es que habrá de todo. Yo creo que seguramente es un punto de conflicto en los casos puntuales. Sí. En el tablero ese de ajedrez que ponías, yo creo que la transparencia y la información también a las familias es importante explicar el por qué sí o el por qué no de las cosas, ¿no? No es porque yo lo diga o porque tenga que ser así o porque alguien dice que esto es bueno para la salud o bueno para su evolución. No todo el mundo puede seguir la misma línea de actuación, no todas las familias somos iguales, muchas veces por cariño pues insistimos seguramente de más, porque una cosa es insistir, claro, y otra es obligar. Yo creo que bueno, tenemos que tener claro ese derecho y que no debemos pasar determinadas líneas. Hablamos también sanitariamente, que un poco lo sanitario a veces va muy ligado a esa parte social de que alguien toma una decisión forzando a una situación que un usuario no quiere. Pero, por ejemplo, en el caso de Mercedes, mi padre tiene que hacer gimnasia, pero fumar, le sigo dejando fumar porque ha fumado toda la vida. Entonces, al final, si nos ponemos así, sería más sano que dejase de fumar, que fuese a hacer bici. Pero no, es que lo hizo toda la vida. Pero si nunca hizo gimnasia, ¿por qué tiene que hacer gimnasia? Muy bien, Rubén, muy claro. En unos días, repito, lo tendréis subido a la web de las residencias y si no hay novedad, pues nos volvemos a ver. Un tema también muy interesante. Perdón, que hay una pregunta. Y si vamos a ver, hay una pregunta. Y si el usuario se negase a asearse en 15 días, por ejemplo, ¿qué prolifera o qué predomina? ¿Su derecho a decidir o su salud? Claro, esto es a lo que yo me referí. Al principio dije que hay algunos que no respetamos por estar institucionalizados y por salud. Si el residente, claro, no, es que yo no me quiero duchar nunca. Pues tendremos que hablar con el residente y ver, pues mira, a lo mejor todos los días no, pero a lo mejor cada 2 o 3 días te tienes que duchar, no pasa nada. Y hay veces que explicándoselo al residente, hay veces que no, y es incapaz de hacerlo, ¿vale? O hay veces que unos residentes te dicen, yo ya me he duchado, ya me he duchado. Y yo me elijo la ropa, pero lleva eligiendo la misma ropa una semana. Que hay veces que le tienes que decir, esa ropa tiene que ir a lavar. Digas lo que digas, va a ir a lavar esa ropa. Pues esto es igual. Hay mucha gente, por lo habitual, se asea por las mañanas. Pues hay gente que dice que yo me aseaba de noche, que yo me quiero asear a última hora de noche. Pero nosotros, R, no, que te tienes que duchar a las 8 de la mañana. Pues igual hay que hacer un turno de aseo. Vale, que ya vuelvo a repetir que en el día a día hay muchas cosas que no podemos hacer o que no se hacen como se deberían de hacer. Vale, pero hay que buscar.
ir prueba-error y ver si de 15 días logramos que se duche 4, pues 4 que se ha duchado. Muy bien, creo que ya no hay ninguna pregunta más. Gracias por habernos acompañado hasta ahora. Nosotros solamente una hora, a ti, a todos los más de 240 personas asistentes. Bueno, nos gustaría contar con vuestra participación también el día 23 de marzo con la nueva sesión formativa, que es otro tema que yo creo que tenemos una gran capacidad de mejora en el hospital, en el mundo sanitario y también en las residencias, que es realizamos bien la higiene de manos. Las residencias son medios sociales, medios sociosanitarios y hay normas de prevención y de educación. Los viejos del lugar, antes de ir a comer, viejos me incluyo, no los demás que son muy jóvenes, antes de ir a comer nuestros padres nos obligaban o nos indicaban que teníamos que lavar las manos. Y bueno, yo creo que eso no era una mala costumbre con los conocimientos de aquel momento y seguramente la hemos ido perdiendo dentro de otras muchas costumbres buenas que existían, que a veces se confunden con imposiciones. Yo creo que es un tema a mejorar también en las residencias. Francamente, tenemos una incidencia y una prevalencia muy grande de gérmenes multiresistentes y de transmisión de enfermedades, de contacto. Y os invito a ver la charla que dará Marta. Nosotros recientemente la hemos tenido en el hospital para la unidad de hospitalización a domicilio y creo que es una charla interesante para entender las cosas. La información, hace un momento decíamos que es buena y yo creo que en esa línea pues me gustaría contar con todos vosotros ese día. Ya sin más nos despedimos y nuevamente muchas gracias por vuestra presencia. Gracias.